10 de la mañana con 22 minutos, como lo habíamos comprometido, aunque esta vez será más cortito, pero igual vamos a aprovechar y probablemente lo tengamos por una tercera ocasión al ingeniero Jorge Telles, ex miembro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, trabajó muchos años allá, fue viceministro de Hidrocarburos en el inicio del proceso de cambio, cuando Morales llegó a la presidencia, Evo Morales. Andrés Solís Rada, el conocido Andrés Solís Rada, que en paz descanse, fue nombrado ministro de Hidrocarburos. Jorge Telles fue su primer viceministro de Hidrocarburos. Duraron poco tiempo ambos porque no les convenció lo que pretendían hacer con la idea que ellos tenían de la nacionalización de los hidrocarburos, sobre todo. En una anterior entrevista la semana pasada con el ingeniero Telles abordamos los orígenes de la nacionalización. ¿Cómo fue esa nacionalización finalmente? Jorge Telles de manera muy clara nos dijo acá: Hugo Chávez le mandó la directriz a Evo Morales y le dijo: mira, tú no tienes gente para que maneje esto, es muy grande. Por lo tanto, las petroleras tienen nomás que quedarse en Bolivia. Y ellas tienen que manejar. Lo que tú tienes que hacer es subirles los impuestos, porque si las sacas totalmente y te quedas sin nada, ¿con qué vas a manejar todo esto? ¿Quién va a explotar, explorar por ti? No estás en condiciones. Que se queden como hay algunas acá en Venezuela, y le subes los impuestos y se acabó, y ahí está la nacionalización. Y la presentaron con bombos, platillos, cohetes, globos y petardos como si fuera, pero la gran nacionalización. En fin, lo que nos dijo el ingeniero Telles, que está acá nuevamente con nosotros. Ingeniero, un gusto recibirlo, bienvenido, gracias por su tiempo. Muy buenos días, querido Pedro, un gusto enorme de estar nuevamente en Herbol. Y realmente lo que tú estás haciendo, la introducción, la nacionalización, en realidad no hubo nacionalización, no hubo una migración de contratos. En el sentido estricto de la palabra, no. No hubo, porque nosotros siempre tenemos la idea clara de que la nacionalización es un castigo a una empresa, porque se hace a una empresa la nacionalización que ha hecho algún daño al país. Eso ocurrió en la primera nacionalización, a la Gulf Oil, por la guerra del Chaco, y en la segunda nacionalización fue la Gulf, la primera fue Standard Oil. Igual, la Gulf estaba queriendo vender el gas a la Argentina, pasándose por encima del Estado boliviano, y el Estado boliviano le dijo: no puedes hacer, eso es de Estado a Estado. Y la Gulf dijo: no, señores, aquí está la ley de hidrocarburos, aquí solamente habla de petróleo, el petróleo es de ustedes, no habla de gas, el gas es mío. Y por eso se le hizo la nacionalización. Y en este caso, que se ha hecho la nacionalización, nosotros pedíamos, y siempre hablamos durante toda la época preelectoral, de que se tiene que hacer una nacionalización de ese tipo, nacionalización estilo Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Donde no haces una migración de contratos, donde las castigas a las transnacionales o a la transnacional que ha hecho un daño al país, y en este caso las transnacionales habían hecho un daño enorme. Ingeniero, a ver, haciendo un poco de abogado del diablo, solamente para matizar la entrevista y hacerla más gráfica, ¿hasta qué punto Chávez pudo haber tenido razón con ese consejo a Morales, de decirle: mira, tú no tienes gente, no tienes nada, ¿qué vas a hacer? O sea, las petroleras tienen que hacerte el trabajo, querido hermano, entonces súbeles nada más los impuestos. ¿En qué medida Chávez tuvo razón? Porque si las votábamos con una patada en el trasero, como se dice, nos quedábamos sin nada, ¿podíamos haber logrado algo? ¿Hubiera sido peor la situación? ¿Qué dice, ingeniero, a ver, sobre esta reflexión? A ver. Obviamente, querido Pedro, Chávez sabía lo que decía, ¿no? Y tenía razón, porque el famoso Goni Sánchez de Lozada destruyó YPFB y nos botó a todos a la calle. 60 años de conocimiento, de trabajo y demás de YPFB, lo tiró al tacho, hizo y nos botó a todo el mundo y cerró YPFB. Había profesionales de gran talla, yo conozco enormes, algunos personalmente, bueno, entre ellos también está usted. Muchas gracias. Hay de mucha talla, que tienen el mismo discurso que usted, ingeniero, y dicen: nos votaron, como si de nada hubiera servido toda nuestra preparación y cuánto invirtió Bolivia en nuestra formación. Para nada. Así nos votaron, querido Pedro, ¿sabes? Y nunca más existió ya YPFB. Lo que existía durante este gobierno del MAS, que era un grupo de gente, especialmente manejados o por ignorantes, como eran los primeros presidentes de YPFB, podríamos hacer un recuento ahorita, ¿no? Y son realmente innombrables, ¿no?
Santos Ramírez, Aruquipa, el Alvarado, que está ahí en el Mutún, un estafador, el hijo del Morales Dávila, el mismo Carlos Villegas. Y Carlos no sabía nada de hidrocarburos. Su única relación fue que escribió un librito chiquitito cuando estaba en CIDES sobre el daño económico que habían causado la capitalización de Sánchez de Lozada. Eso fue todo lo que hizo y todo lo que sabía el Carlos. Experto en eso no era. No sabía nada. El Carlos Villegas nunca ha manejado una empresa de 10 personas. Y él ha querido fundar un IPFB que se llamó YPFB. Estoy de acuerdo con que le pusieran otro nombre. Ellos nunca dijeron IPFB, no podían pronunciar IPFB. Nosotros éramos IPFB, veníamos de una historia, sí. Veníamos de unos hermanos mayores que eran IPF argentinos, de ahí venimos. Estos eran YPFB. Y así hasta el día de hoy los llaman. Está bien, eran dos cosas completamente diferentes. Y sabes, la mayoría de la gente que ha pasado, y especialmente los ejecutivos, ¿no? Ignorantes o gente, además ignorantes y corruptos, y los otros que no sabían nada y no saben nada hasta el día de hoy. Lo peor de todo, Inge, serviles políticamente. O sea, no hay peor servilismo que el que tu jefazo, el que fuera, te diga que vulneres la ley, que hagas barbaridades, que vayas contra tu país, contra la norma, contra la Constitución, y tú escuchas al patrón, y no escuchas lo que dice la ley de tu país y de todos nosotros. Ese es el servilismo más humillante. ¿Sabes? Y eso, especializados estos del MAS. La primera condición, y tú sabes, y lo decían públicamente sin ningún problema, no, todos los empleados que van a trabajar en el Estado tienen que ser del MAS. Esa era condición sine qua non, obligatoria, tienes que ser masista. Entonces la gente que entraba ahí, o se volvían masistas ahí adentro, o eran masistas, el Dorgate. Entonces, escucharles su discurso, eso es lo que tú dices, un servilismo deshonesto además, porque esos han entrado ahí para hacer negocios, para robar y para poner en una situación de postración a nuestro país. Ahora, ingeniero, claro, en términos de honestidad también histórica, los neoliberales fueron otros, ingeniero. Alguien dice, ya, pero no fueron pues tan descarados, estos otros son de así es. Esos por lo menos cuidaban las formas, sí. Pero es una forma de hacer política, ingeniero, que es el cáncer de Bolivia en toda su vida independiente, el aprovecharse del Estado, el poner a tus amigos, solo a tu gente, si eres empresario, beneficiar a tus empresas, diseñar las leyes. Los neoliberales también hicieron barbaridades, solo que, ingeniero, con la llegada del socialismo, pensábamos que eso iba a cambiar, que iban a desterrar todo eso y nos iban a deslumbrar con otra forma de hacer política, Luis, aumentados y corregidos, en muchos casos, ingeniero, ese es el problema. Pero a ver, volvamos al tema. Si Chávez tenía razón al decirle a Evo, lo sacas botas a las petroleras, ¿quién te va a hacer las cosas? Sí. ¿Era nomás cierto? ¿O qué salida teníamos? Es verdad, no teníamos salida, sí teníamos salida. Nosotros llegamos con una idea, ¿no? Obviamente no podíamos hacer la nacionalización como querían hacer, como queríamos en un principio, ¿no? ¿Y cómo lo engañaron a Andrés? Y Andrés me pidió a mí, y yo también entré al juego, como habíamos hablado en la anterior reunión, ¿no? Decían, muy bien, este es un proceso, no puedes hacer la nacionalización de un solo golpe, igual como hablan ahora no puedes arreglar el asunto de las colces más de un solo golpe, tenemos que esperar un proceso para solucionar esto. Igual, la nacionalización es un proceso, y sabes que en ese proceso, qué cosa se decía y se tenía que hacer, y además está en la ley de nacionalización. A ver, en que ahí le pongo un pause, vámonos al corte. 10 de la mañana con 36 minutos, el ingeniero Jorge Telles, ex ejecutivo de YPFB, viceministro de hidrocarburos del 2006, está conversando con nosotros sobre un tema que los bolivianos tal vez no lo hemos discutido lo suficiente. Eso de que no, pues ya para qué, ya pasado ya es, ya no, ¿para qué vamos a hablar de eso? Y ocultar la basura, ¿no?, debajo de la alfombra. Los hidrocarburos, ¿qué pasó? ¿Por qué hemos llegado a la paradoja tan insensata e irracional en la que estamos ahora? País nacionalizador, ahora país desesperado por comprar diésel y gasolina. ¿Qué tal esa? ¿A usted eso no le intriga decir, oiga, qué han hecho? ¿En qué estamos?
El ingeniero Telles, antes de la pausa, nos decía, en aquel momento, el 2006, Bolivia podía haber iniciado evidentemente de forma gradual la nacionalización, tal vez no botarlas a las petroleras como se pensaba, pero ese proceso, ¿cómo debía empezar, ingeniero? Chávez, en el consejo que le dio a Morales, sí, coincidimos que creo tenías razón, cuando le dijo, no las votes, porque ¿quién te va a hacer luego el trabajo? Súbeles los impuestos. Ya, ok, no las votaban, pero ¿qué se hacía, Inge? ¿Cómo era el proceso? Lo que nosotros pudimos hacer, estoy hablando, cuando hablo de nosotros, hablo de Andrés y demás, es de que en el decreto de nacionalización que se decía que tenía que haber la migración de contratos, lo dice clarito, sí. Y le da 180 días a ellas para que firmen nuevos contratos, esos nuevos contratos que eran inconstitucionales durante el gobierno de Sánchez de Lozada, porque esos contratos, que eran 44, debían haber pasado por el Parlamento, que nunca pasó. Entonces eran inconstitucionales. Ellos trabajaron durante 10 años ilegales aquí en Bolivia, inconstitucionales. Muy bien, lo primero que hicieron estos del gobierno del MAS fue hacerlos constitucionales. En una noche, Pedro, en una noche, aquí en el Parlamento, antes de la ley de hidrocarburos, obviamente, antes de la ley de nacionalización, en una noche ese Silva, el que está ahora de defensor el que va a ver el precio de las gallinas y cuestiones en los mercados, ese era el presidente de la Comisión de Economía, y en una noche este tipo, sin leer, firmaron toditos y aceptaron toditos los parlamentarios, no toditos, no es un porcentaje, seguramente yo no sé cuántos, pero en una noche aprobaron los 44 contratos inconstitucionales del Sánchez de Lozada. Eso es lo primero que hizo el MAS. Hizo constitucionales los contratos, estos malos contratos que hizo los capitalizadores del Sánchez de Lozada. Imagínate. ¿Y sabes qué se pudo hacer? Se indicó de que como era un proceso, nosotros deberíamos hacer una auditoría a las transnacionales, una auditoría de qué cosas habían hecho durante los 10 años que habían pasado. Y eso se hizo. Yo comencé eso, 15 días estuve trabajando. Teníamos que contratar empresas auditoras, incluso del extranjero, para que vengan a hacer este trabajo y que sea, o sea, que no incontestables, que no tendrían por dónde escapar. Y eso se le dio como tarea, porque cuando se enteraron los marxistas que el Evo y compañía, que yo estaba metido en el asunto de las auditorías, hicieron un lío, ¿no? Y me sacaron rajando, ¿no? Y lo pusieron a don Enrique Mariaca. O sea, ¿para qué? Peor. Enrique conocía muy bien. El tema. Claro, y don Enrique además tenía una talla técnica que yo no la tenía, ¿no? Entonces el Andrés era muy lúcido, se daba cuenta perfectamente de esas cosas, ¿no? Y lo pone a don Enrique Mariaca, y don Enrique Mariaca hace el trabajo. Y antes de octubre, que cuando tenían que firmar los contratos, termina su trabajo de las auditorías. Todos y de los queríamos conocer las auditorías. Era el tema en ese momento. Sí. ¿Qué dicen las auditorías? Exacto. Las famosas petroleras, los costos recuperables. Sí. Queremos saber. Exactamente. Pero, que yo me acuerdo hasta ahora, nunca nadie nos dio una explicación desde el gobierno, desde el Estado. Señores, las auditorías, esto es todo lo que hemos... ¿O estoy mal? Estás bien. Hasta el día de hoy, querido Pedro, nadie, o sea, oficialmente ese informe de auditoría, que ha hecho un librito el Mirko Orgaz sobre eso, ahí está el libro, está todito el trabajo de don Enrique, nunca oficialmente lo han aceptado. Y ese era el documento que nosotros necesitábamos para meterlos presos a estos tipos que durante 10 años han engañado al país. Ha sido una estafa. Ha habido estos 10 años de la capitalización, ¿no? Y del trabajo de las transnacionales aquí en Bolivia, ha sido un fraude. Aunque el neoliberalismo, como le llamamos, ingeniero, siempre dice, si no eran esas inversiones, no hubiéramos tenido nunca la bonanza que tuvo Morales de gas. Mira, ¿sabes qué pasaba? Precisamente en el informe de don Enrique Mariaca, y hay otros trabajos más, de Delgadillo, por ejemplo, otro economista, Ponce de León, que era un militar, ahí está cuantificado cuánto teníamos nosotros de reservas. ¿Y sabes cuánto teníamos nosotros de reservas cuando comienza la capitalización? Esto de la capitalización era solamente el caballito de batalla de Sánchez de Lozada y del MNR, digamos, que estaba en el gobierno. Porque, ¿sabes? El tema de ellos, ¿qué decían? Yacimientos es una empresa quebrada.
Yacimientos es una empresa que no tiene reservas. Yacimientos es una empresa que nadie le presta plata. Yacimientos es un nido político. Yacimientos es un nido de corruptos y de ineficientes. No encuentran nada. Ese era digamos, el discurso con el que se hizo la capitalización, con el que se destruyó Yacimientos. Nadie defendió Yacimientos, nadie. Solamente, ¿sabes qué? Honestidad. El Carlos Palenque defendió a Yacimientos. ¿Por qué? Porque estaba Andrés Solís Rada ahí con ellos. Sí, él fue el único. ¿Cuántas verdades hay por descubrir en Bolivia? Realmente antes de la nacionalización no teníamos nada, no se había explorado nada, no tenía... Ahí está el ingeniero, dice mentira. Son esos relatos históricos que se van formando a lo largo de nuestra independencia, el neoliberalismo con su relato propio, no con su invento. El socialismo viene y con su cantaleta a lo propio. Peor. Bueno, mire, querido Inge, vamos a ponerle acá un pausa a esta nuestra entrevista, se terminó el tiempo, pero qué bueno. Dicen que de lo agradable, de lo sustancioso poco. La siguiente semana vamos a tener otro capítulo. Solo por hoy, Inge, yo le agradezco que usted haya llegado acá. Está abierto el tercer capítulo. Exactamente, mi querido Pedro. Muchísimas gracias. Una cosita más antes de irme. Sabes, así como el neoliberalismo, el Sánchez de Lozada nos hizo esto, y comenzamos así, con estas, o sea, para justificar lo que estaban haciendo la destrucción de Yacimientos, tenían todo eso. Igual el asunto cuando entró Evo Morales, y eso es algo que tenemos urgentemente que investigar y hacer un juicio y meterlos presos a estos. Han hecho desaparecer las reservas de gas, ¿no? 40% de las reservas de gas han hecho desaparecer en el 2006, a inicios del gobierno del Evo Morales. Y el Evo Morales y compañía han sido cómplices de esta situación, junto con las transnacionales, por supuesto. ¿Cuánto que hay que averiguar? Yo me acuerdo en el tiempo del MNR y la capitalización. ¿Cuál era el discurso, el papel de regalo con que se envolvió el tema de la capitalización? Vamos a tener 2 YPFBs, sí, señor. Vamos a tener 2 Lloyds aéreos bolivianos, vamos a tener 2 ENFES, así se van. ¿Qué 2 ni qué nada? No hubo nada, al final nos quedamos sin soga ni cabra. Bueno, así son los cuentos políticos, como los cuentos chinos que escribió Oppenheimer, no lo sé. Hagamos una pausa.